Hola, a continuación vamos a exponer el taller Utilización de la prensa económica en el estudio y el análisis de la economía pública, realizado por los profesores Carolina Hernández Rubio, Fernando Pinto Hernández, Desiderio Romero Jordán y yo misma, Encarnación Murillo García, todos nosotros integrantes del área de pertenecientes al área de Economía Aplicada 2 de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. Esta práctica de innovación docente es continuación de otra que presentamos el año pasado en este mismo Congreso Internacional de USATIC sobre la utilización del póster académico en la enseñanza también de la economía pública o como método de aprendizaje en la enseñanza de economía pública. Nos centramos en esta comunicación tratamos de presentar los resultados alcanzados en el curso 2023-2024 sobre la utilización de noticias de prensa económica para la enseñanza de economía pública en el grado de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, además de los dobles grados asociados, como por ejemplo el grado en Economía y Periodismo o el grado en Economía y Ciencia Política, entre otros, concretamente en las asignaturas de Hacienda Pública 1, Hacienda Pública 2 y Economía de la Imposición. Para tratar de desarrollar esta presentación brevemente, la hemos dividido en una serie de epígrafes o de puntos. En primer lugar, hablaremos del planteamiento y justificación de la práctica de innovación docente. En segundo lugar, de los objetivos perseguidos. En el punto 3, de la metodología utilizada. En el punto 4, de los resultados alcanzados. Y terminaremos con algunas conclusiones sobre la aplicación, sobre la introducción de la prensa económica para el análisis y el estudio, para el estudio y el análisis de la economía. Planteamiento y justificación de la práctica de innovación docente. ¿En qué consiste esta práctica? Consiste en la lectura de noticias de prensa económica de interés, de relevancia, para conseguir un estudio más profundo de las asignaturas de economía pública y así mejorar la comprensión y aplicación práctica del conocimiento teórico. Esto último nos parece especialmente relevante. Para ello, llevamos a cabo un taller práctico consistente en el análisis y la discusión de las noticias como herramienta de trabajo para la evaluación continua. ¿Por qué nos parece relevante poner en marcha esta práctica de innovación docente? Bueno, en primer lugar, creemos que fomenta el trabajo en equipo por parte de los estudiantes y consiguen además, mediante ese trabajo en equipo y la lectura de estas noticias, un análisis crítico de las noticias de prensa y su defensa en el aula. Además, también creemos que genera una mayor motivación y un enfoque en la línea de trabajo de los estudiantes. En definitiva, es un cambio en la metodología tradicional docente. Principales objetivos. El primer objetivo consiste en complementar el estudio con la lectura de noticias extraídas de medios de información económica. Y el segundo, y no menos importante, es fomentar el análisis crítico de los estudiantes con la discusión de estas. Después de estos dos objetivos fundamentales, complementar el estudio y fomentar el análisis crítico de los estudiantes, que creemos que es más necesario que nunca debido a las distintas herramientas de inteligencia artificial, también podemos incentivar la formación continua. Y hablamos de formación continua en sentido estricto, puesto que motivamos a los estudiantes a mantenerse continuamente al día a través de la lectura de la prensa económica. Por último, y no menos importante, el objetivo es atraer la atención de los alumnos hacia aspectos de la economía pública que son noticias de actualidad en los medios de información, en las redes sociales o en los foros en los que ellos se mueven. ¿Qué habilidades competenciales creemos que se pueden desarrollar? Pues, en primer lugar, la búsqueda y selección de noticias de interés. En segundo lugar, análisis de información procedente de diferentes medios de prensa. En tercer lugar, adecuación y reconocimiento por parte de los estudiantes de los contenidos teóricos y su aplicación práctica, no tan obvia muchas veces. Y por último, una discusión rigurosa de los temas estudiados. Metodología empleada. La metodología empleada consiste primero en la selección de materiales por parte de los profesores, donde se escogen determinadas noticias o artículos que se extraen de medios de prensa económica de reconocido prestigio. Estos artículos tienen que ver con políticas públicas, sobre todo en el ámbito de la protección social para la asignatura de Hacienda Pública 2 o de presupuestos públicos en el caso de la asignatura de Hacienda Pública 1 o reformas fiscales y otros temas relevantes como es el caso de economía de la imposición. También, aparte de esta selección de materiales, se analizan casos, se lleva un análisis de casos, donde se valoran políticas públicas actuales reportadas en la prensa. Este año, por ejemplo, se ha hecho especial hincapié en la política de vivienda porque ha venido o se ha tratado especialmente en la prensa. Y por último, se hace un debate y una valoración en el aula. ¿Cuál es la motivación para participar en esta práctica de innovación docente y para recompensar el esfuerzo en el trabajo realizado? Pues la calificación del taller tiene una ponderación del 10% en la nota final de las asignaturas.
Ejemplos de artículos de prensa debatidos. Aquí lo único que hemos querido hacer constar es que las noticias de prensa utilizadas, por supuesto, son muy diversas y de diferentes medios de comunicación, tanto del país como del mundo, Expansión y Cinco Días como específicos o de reconocido prestigio o específicos en el caso de las noticias de prensa económicas y también en algunos casos hemos utilizado noticias de prensa extraídas de informes que realizan algunos centros de estudio de interés, como por ejemplo la IREF o como por ejemplo CEDEA. Por destacar alguna de estas noticias, dentro de los temas actuales, por ejemplo, de federalismo fiscal, nos resulta interesante una que habla sobre la deuda histórica de Cataluña en expansión relativa a octubre del año 2023. O, por ejemplo, otra que habla sobre el rendimiento fiscal, donde se dice por qué España recauda mucho menos que los países del euro. También se habla a nivel internacional y tenemos una del periódico Cinco Días donde se habla de la OCDE. Se dice que duda de que España consiga rebajar el déficit al 3% del PIB, entre otras cuestiones. Resultados. Los principales resultados son una comprensión más profunda de los conceptos de economía pública, un desarrollo de habilidades críticas para analizar la información económica y unos incentivos para la motivación y la participación en el aula. Además, esta participación en el aula nos permite dar visibilidad a la aplicación práctica de la economía. Principales conclusiones de esta práctica. En primer lugar, y tal y como se ha dicho antes, el refuerzo del contenido y el aprendizaje de las asignaturas. En segundo lugar, la implementación de una metodología docente que permite una enseñanza más dinámica en el campo de la economía pública, no solo analizando estáticamente lo que ocurre, sino cómo va variando y cómo van afectando esos cambios a la economía. Como consecuencia de estas conclusiones, creemos que la práctica docente que nosotros hemos comentado aquí ha sido bien valorada, por supuesto, por los profesores que la hemos puesto en marcha y también por los alumnos a juzgar por su participación y por su motivación. Más del 90% han participado. Y esto nos lleva a que incentivemos su continuidad en el futuro. En resumen, el uso de esta metodología de innovación docente como método de aprendizaje ha permitido profundizar en temas importantes y de actualidad con la participación y el trabajo de los alumnos. Muchas gracias.